Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Glucosa alta y depresión. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar unas preguntas que me han hecho y de una vez compartir con ustedes observaciones que he hecho a través de la investigación del metabolismo. Una de ellas principales es que he observado a través de los años, trabajando con cientos de miles de personas que trabajamos en los centros Natural Slim que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en España, en Holanda. En todos estos sitios pues trabajamos con gente viva. Son gente que están experimentando la vida, que tienen problemas de metabolismo lento, que tienen problemas de calidad de sueño, que quieren adelgazar, que están sobrepeso, que están usando exceso de medicamentos para sus condiciones, están buscando la salud, pero de forma natural. Y en toda esa trayectoria hemos visto que hay factores que se sostienen. Uno de ellos es que cada vez que una persona entra a un programa para mejorar su metabolismo, irremediablemente se empieza a mejorar. Se le mejora su estado de ánimo, se le mejora su calidad de sueño, se le baja la presión si está alta, se bajan los triglicéridos y el colesterol, y la persona empieza como a florecer y prosperar, ¿no? Simple y sencillamente porque estamos ayudándole al cuerpo a que haga lo que el cuerpo fue diseñado para hacer. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto, fíjense. Observando todos estos miles de personas que hemos ayudado en los distintos países, y todas las historias de éxito que me llegan constantemente, les invito a cualquiera de ustedes que haya aplicado esta información de Metabolismo TV y haya tenido buen éxito con ella, que compartan con nosotros sus historias de éxito, lo que están logrando, si le quitaron los medicamentos, si se puede poner ropita que antes no se podía poner. O sea que todo ese tipo de información es buena compartirlo, porque si otras personas se enteran de que realmente sí se puede mejorar. Entonces, lo que quería finalmente enfocar es lo siguiente. Hay una diferencia entre lo que es la observación y lo que son los hechos, ¿ok? Mucha de la ciencia, cuando habla del cuerpo, el cuerpo pues necesita energía para sobrevivir. La energía lo que lo produce es el metabolismo. Todas las condiciones de mala salud tienen que ver con un metabolismo afectado. ¿Por qué? Porque el metabolismo es lo que produce la energía. Ahora, ese metabolismo nos da esa energía para que entonces el cuerpo pueda moverse al ritmo adecuado y pueda haber salud. Pero les comentaba que hay una diferencia entre lo que es una observación, que es lo que yo miro. Si yo miro esta cajita que está aquí, pues yo me voy a hacer alguna idea en mi mente, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con esa cajita, ¿no? O sea, que una cosa es la observación y otra cosa es lo que es el asunto, ¿no? Cuando usted ve estudios científicos, estudios como los que hacen los médicos en las universidades y demás, usted está mirando lo que llaman evidencias. Esas evidencias que ellos llaman evidencias, realmente toman cientos de personas y llegan a unas conclusiones, ¿no? Y en base a esas conclusiones, pues publican sus estudios clínicos que son como la ciencia ya en resumen, ¿no? La ciencia ya resumida, para efecto de que los otros profesionales de la salud también puedan aprender. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es un hecho que se establece a través de una evidencia, de un estudio clínico hecho, y lo que es la observación. Yo he aprendido mucho con los estudios clínicos que están publicados científicamente, pero también he aprendido todavía más con la observación. Una cosa que he observado a través de los años es que cuando una persona tiene la glucosa alta, cuando la glucosa sube, la glucosa no es otra cosa que el azúcar de la sangre, ¿okay? Cuando sube la glucosa, hay algo que pasa, no es solamente que la persona engorda, sí engorda. Cuando sube la glucosa, ok, si sube demasiado se llama diabetes, ¿ok? Pero hay otra cosa que he observado, que cuando sube mucho la glucosa y se mantiene alta, la persona empieza a tener problemas emocionales. O sea, tiene problemas de depresión. ¿Por qué lo sé? Porque he observado a través de más de 20 años trabajando con personas, que me llegan personas muy obesas y muy deprimidas, muy diabéticas y muy deprimidas. Y invariablemente la persona adelgaza, reduce los niveles de glucosa, le regresa la energía y se le va la depresión.
O sea que he visto muchas personas que estaban deprimidas que ya no están deprimidas, al punto que llega a la conclusión, tiene que haber algo aquí, porque si tantas personas me llegan reportándome que están deprimidas, que están usando medicamentos antidepresivos, que están yendo al psiquiatra porque están obesos, porque están diabéticos, pero además tienen esa depresión encima que parece ser otra cosa, invariablemente esas personas adelgazan, controlan su diabetes, le reducen los medicamentos, pero también se les va la depresión. Entonces, recientemente encontré estudios que demuestran que eso es así. Por ejemplo, hay un estudio, se lo voy a leer en español, dice, reducir la glucosa demostró ser adecuado para retornar el control metabólico y eso tiene una relación con reducir la depresión en los diabéticos tipo 2. O sea, este estudio que lo hizo el doctor Otiendo se publicó recientemente en el año 2017. Básicamente tomaron 400 y pico de personas, le lograron a través de una dieta baja en carbohidratos como la que nosotros usamos, como la dieta 3x1, reducir los niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Más del 68% de ellos, un poquito más, se les desapareció la depresión. O sea, que es lo mismo que decía. Si tú reduces los niveles de glucosa, el cerebro empieza a funcionar bien. Los neurotransmisores empiezan a funcionar bien y era lo que yo había observado. Pero ahora los estudios clínicos nos están diciendo que es así. Hay otro estudio que se llama, en español sería la depresión en la diabetes. Dice, ¿estaremos nosotros perdiéndonos un punto importante? Este estudio básicamente lo que se cuestiona es que no se había visto realmente todavía la relación directa que había entre la depresión y los niveles de glucosa alta. Sin embargo, ese estudio pudo demostrar en 392 personas que las personas, este lo hizo el doctor González en el 2011, con otro grupo de investigadores, las personas que logran reducir la glucosa no solamente adelgazan, no solamente controlan la diabetes sin insulina y demás, también al 60 y pico % de ellos se le va la depresión. O sea, que mucho de lo que nosotros llamamos depresión, que van a tratar al psiquiatra, que a veces le dan electroshock, terapia electroconvulsiva, como llaman, es innecesario. Si la persona solamente aplica algo como la dieta 3x1, como los conceptos que enseñamos aquí en Metabolismo TV, baja la glucosa y la depresión se fue. Eso quiere decir que el de allá arriba, papá Dios, no hace errores. El cuerpo está bien hecho. Y como he llegado a la conclusión, el único problema que tiene el cuerpo es que a veces tiene un dueño ignorante dentro. Y si se educa al dueño, el cuerpo se le acaban los problemas y el metabolismo se resuelve. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.